Para poder acceder a RefWorks desde la universidad, debemos ir en la página principal a Biblioteca, donde luego vamos a ir a la zona donde dice Recursos Electrónicos. Vamos a hacer clic. Y al final de esta página web vamos a encontrar RefWorks, digamos un cuadradito que dice RefWorks, y esto, al hacer clic, nos va a llevar a la página principal de inicio de RefWorks. Si ustedes no tienen una cuenta, pueden hacer clic en este hipervínculo para poder registrarse y crear una nueva cuenta. Yo en lo personal ya tengo una cuenta, así que no necesito crearla. Accedo a mi cuenta y voy a ingresar a la página, digamos, mi escritorio en RefWorks, ¿sí? Donde voy a poder manejar el idioma, mi perfil, etc. Y además van a aparecer en esta zona todas las referencias que yo tengo guardadas, que puedo utilizar en cualquier momento, ¿sí? Que en algún minuto yo las incorporé y las puedo utilizar. Pero en este video nosotros vamos a ver particularmente cómo poder ingresar una referencia de manera manual. Recuerden que también se pueden ingresar referencias importando una base de datos externa, ¿sí? En este caso, y de una manera mucho más fácil y práctica, vamos a crear referencias. Entonces, por ejemplo, yo acá en PubMed tengo un artículo que lo leí, me gustó bastante, y quiero ingresarlo a mi listado de referencias. Fíjense que aparece la revista en la que está publicado el artículo, el año y la fecha, información referente al número, etc. Y el título. Este es el título del artículo y estos son los autores de este artículo, ¿sí? Si yo quiero obtener esto en PDF, ¿cierto? De manera gratis, obviamente lo tengo aquí porque está disponible en PubMed. Me lleva a el paper y el abstract de una manera HTML, pero yo lo puedo también descargar y obtener en PDF, ¿sí? Y en este PDF vuelve a aparecer información del artículo, el título y los autores y obviamente el artículo completo. Uno lo puede evaluar, ¿ya? Entonces, ya teniendo mi artículo, es posible que de él obtenga la información que necesito para el RefWorks, para poder hacer la referencia. Entonces en este RefWorks, yo voy aquí a este cuadradito que dice Nueva referencia. Hago clic y me va a aparecer una pestaña en la cual van a aparecer primero dos barras desplegables. Una que aparece el formato, ¿cierto?, que yo estoy utilizando, y luego el tipo de referencia. Entonces, si yo hago clic en la primera barrita, se me despliega una serie de formatos que yo puedo utilizar. APA, Chicago, Harvard, etc. En este caso vamos a ocupar Vancouver. Le hacemos clic a Vancouver y aquí, toda esta zona de aquí cambia un poco porque dependiendo del formato de referenciación que voy a utilizar, es la información que yo necesito obtener para poder hacer la referencia. Luego, tengo que seleccionar el tipo de referencia. Si es que estoy hablando de un libro entero, por ejemplo, tendría que seleccionar acá. O si estoy buscando información y voy a citar una página web, etc. En este caso vamos a citar un artículo de revista académica de un journal, ¿sí? Y esta es la información que yo necesito. Los autores, el título, la publicación abreviada, etc. Entonces, vamos a comenzar a armar nuestra referencia en relación a la información que nosotros tenemos del artículo científico. Primero necesitamos los autores, ¿sí? Y dentro de los autores los tenemos aquí y vamos a ingresar uno por uno. RefWorks para los autores solicita ingresar el apellido del autor, seguido de una coma, la primera letra del nombre, seguido de un punto, y en caso que tengamos un nuevo autor, o más de un autor en realidad, vamos a separarlos con un punto y coma, ¿sí? Entonces vamos a ingresar los autores de este paper. El apellido, coma, la primera letra del nombre, punto y coma. Y con eso seguimos para todos igual.
Y al finalizar con el último autor terminamos con solamente un punto después de su primera letra del nombre. También tenemos que incorporar el título de este artículo. Con el título ya ingresado, pasamos a la publicación abreviada. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar el nombre de la revista, pero abreviadamente, que es lo que aparecía en el manual. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar eso o cómo lo podemos encontrar? Si se dan cuenta, acá, este es el nombre de la revista, BMC Health Services Research. Por lo tanto, en esta página, en la cual también está referenciada en el manual, podemos encontrar el nombre abreviado de la revista que está indexada en la base de datos, en este caso en PubMed o la NCBI, ¿sí? Entonces nosotros incorporamos el nombre de la revista y comienzan a aparecer una serie de posibilidades con ese nombre, ¿sí? Si se dan cuenta, la revista que a nosotros nos interesa es esta, BMC Health Services and Research. Entonces la seleccionamos y colocamos buscar. Aquí aparece una serie de información relacionada a esta revista. El autor, dónde está publicada, el lugar de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa es esto, es el ISO abbreviation. ¿Sí? Este es el título abreviado. ¿Sí? BMC Health Serve Res. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros colocamos acá. BMC Health Serve Res. ¿Sí? Este es lo que va aquí. El año de la publicación aparece acá arriba, 2015. Luego, es posible agregar el formato en el libre de la fecha de publicación, pero no es obligatorio, ¿cierto? Y también es ideal colocar el volumen, ¿ya? Y fíjense que acá no aparece toda la información tan explícitamente detallada. Sin embargo, si nosotros vamos a ver la publicación en PubMed, si se fijan, aquí aparece mucha más información. Inclusive aparece esta fecha de la publicación, no solo el año, sino que además la fecha. ¿Sí? Y esto es también lo que nosotros vamos a ir a agregar a nuestra cita, nuestra referenciación en RefWorks. Septiembre 2 y septiembre 2 corresponde a la fecha de publicación en formato libre, ¿sí? El volumen, que si lo fijamos, corresponde a 15. El ejemplar corresponde a 355. Y es posible que los journals publicados electrónicamente no contengan página inicial, ni tampoco página final. Es posible, ¿sí? Y con eso nosotros ya creamos la información o ya colocamos la información que es necesaria para confeccionar la bibliografía en RefWorks. Y es posible también que ingresemos esta referencia a una carpeta o lo dejemos, digamos, en una carpeta abierta, ¿ya? Luego, si nosotros queremos guardar esto, vamos aquí a guardar. Nos aparece que se guardó esta referencia y cerramos esta pestaña. Entonces ahora en nuestro escritorio de RefWorks ya tenemos esta referencia, la tenemos que ir a buscar. Y empieza con Nuti, ¿sí? Ese es el primer autor. Entonces dentro de toda nuestra referencia nosotros la buscamos hasta encontrarla o también es posible buscarla, ¿sí? Entonces dentro de todas las posibles referencias debiese aparecer Nuti, que es la referencia que a mí me interesa.
Bueno, y encontramos nuestra referencia de NUTI, Turcan, etc. Y para poder nosotros confeccionar la referencia en sí, lo que debemos hacer es seleccionar la referencia que nos interesa y venir y hacer clic en crear bibliografía. Aparece una pantalla en la cual, si se fijan, aparece seleccionado uno. Yo pudiese seleccionar más de uno, ¿sí? O todos los que yo incorpore. Entonces, aquí también me vuelve a aparecer qué formato bibliográfico yo quiero realizar, ¿cierto? Ya sea APA, ya sea Harvard. A nosotros nos interesaba Vancouver. Y en qué forma también RefWorks me va a entregar esta bibliografía. En este caso podemos seleccionar HTML, donde nos va a entregar la bibliografía en una página web. Y ponemos crear bibliografía. Entonces RefWorks nos entrega la bibliografía lista en formato Vancouver.